Vale, no noto jo que... Sí? Ok, vale. Cosa meva. Encara estic amb aquest refredat, o sigui que ni parlo bé ni m'escolto bé a mi mateix. Així és que, bueno, disculpeu les molèsties que això pugui causar. Espero que marche aviat, ¿eh? Muy bien, pues buenos días, Iglesia, y a todos los que también hoy estéis aquí, nos visitáis. Es un placer poder compartir esta mañana con vosotros. Y vamos a compartir un tiempo ahora también donde abramos juntos la Biblia y vamos a estar meditando en una porción de ella. Gracias, José Manuel. Vamos a continuar en nuestra serie de sermones a través del Evangelio según San Marcos, y el título del mensaje en esta mañana es Ceguera espiritual. Y si me queréis acompañar, vamos a ir juntos a este Evangelio, segundo Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 8. Y hoy vamos a abarcar una porción un poco extensa, más de lo que tenemos acostumbrados. Vamos a leer de los versos 1 hasta el verso 26. Pero no os asustéis, no vamos a entrar en cada detalle del texto, simplemente vamos a ir al punto central, y para ello pues tenemos que ver con una vista de pájaro todo lo que nos enseña esta porción. Así que si os parece, vamos a hacer esta lectura, Marcos capítulo 8, a partir del verso 1. Y dice así la Escritura: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Dice ese famoso refrán que todos conocéis: ojos que no ven, corazón que no siente. El refrán no está pensando necesariamente en una persona que no puede ver, ¿no?, debido a algún tipo de incapacidad en su vista, sino más bien una persona que no quiere ver para no exponerse a una realidad que de otra manera le afectaría profundamente. Podríamos decir que es una ceguera voluntaria, o por lo menos consentida. De acuerdo a la Biblia, y así podemos constatarlo también en nuestra experiencia, todos padecemos
una forma de ceguera, voluntaria, o por lo menos consentida, que nos impide ver lo que realmente importa en la vida. Hoy yo quiero hablaros de un tipo de ceguera, la ceguera espiritual, y cómo ésta nos impide ver al Señor Dios en nuestra vida, y precisa de su intervención repetidamente en nosotros para que pueda ser sanada, para que podamos verle y para que podamos seguirle en el camino. Y para ello, pues como acostumbramos a hacer, vamos a dividir este mensaje en tres partes. Primero vamos a ver una breve explicación de este episodio, de estos 3 episodios juntos que hemos visto. Después vamos a desarrollar esta doctrina acerca de la ceguera espiritual y finalmente me gustaría dejaros con algunas aplicaciones para nuestro uso. Si vamos primero a una explicación, como digo, no vamos a entrar en cada detalle de este texto, pero simplemente para centrarnos en el punto que tiene que ver con el tema central, que es la ceguera espiritual. Vemos que Jesús vuelve a alimentar milagrosamente a una multitud. Esto ya lo había hecho él, con más de 5.000 personas. Ahora nos encontramos otra vez con otro episodio en el que lo va a hacer con más de 4.000. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué volver a incluir un episodio en el Evangelio de un milagro tan parecido al anterior que él ya había llevado a cabo, ¿no? Una alimentación milagrosa entre una multitud incluso más grande? Y podríamos ver algunas consideraciones aquí. Por ejemplo, resaltar la gran compasión de Jesús por la gente. De hecho, eso es lo que va a decir en los versos 2 y 3. Tengo compasión por la gente. Bueno, eso ya es suficiente, no necesita más justificación. Es un buen material para incluirse, ¿no? Nos muestra que Jesús no solo tiene compasión por nuestros problemas espirituales, nuestros problemas que tienen que ver con la vida eterna, sino también con esta vida cotidiana, con los problemas temporales. Otra consideración, resaltar la misión de Jesús en el mundo. Hay una diferencia muy interesante entre el anterior episodio, cuando alimentó a los 5.000, y este. En aquel caso, la mayoría del público era judío, y en este, mayoritariamente es gentil, es decir, no judío. De esta manera, Jesús estaría enseñando que Él es el Salvador, el sustentador, el Mesías, no solamente para los judíos, sino para todo tipo de personas, también para ti y para mí. Esto tampoco necesita justificación, es un buen material para incluir. Pero hay una tercera consideración, y yo creo que es la más precisa a destacar aquí. Resaltar la ceguera espiritual de los discípulos. Por el episodio mismo y por el hecho, como digo, de volver a incluir un milagro tan parecido en su material, vemos que no acaban de aprender las lecciones que Jesús les está enseñando. De hecho, yo quiero llamar la atención de vosotros solamente a la pregunta que hacen los discípulos a Jesús en el verso 4. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Qué pregunta, ¿no? A estas alturas. ¿Qué responderías? No sé. ¿Qué tal aquel que lo acaba de hacer antes con menos panes y más personas? Quizá. Es interesante porque se trata de la misma pregunta que en el Antiguo Testamento, miles de años antes, el pueblo de Israel había hecho a Dios durante su travesía en el desierto. El Salmo 78 la recoge así. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dios. Como entonces Jesús ahora también ya ha demostrado de muchas maneras quién es Él en verdad, el Hijo de Dios encarnado. Pero como entonces también el pueblo sigue sin ver. Entonces Jesús vuelve a hacer el milagro y vuelve a demostrar su identidad divina, su poder creador, su compasión abundante por ellos. Entonces, después de este milagro de la alimentación de los 4.000, nos encontramos con 2 formas de ceguera espiritual ilustrada por 2 grupos. Un grupo ilustra la ceguera permanente de los incrédulos y otro grupo la ceguera eventual, vamos a decirlo así, de los creyentes. Y esto se ve, como digo, ilustrado por 2 grupos. El primero de ellos es el grupo de los fariseos. He perdido mi cita aquí. Pero esto lo tenemos a partir del verso 11, y como digo, ellos representan aquel grupo de personas que está en una ceguera permanente debido a su incredulidad. Ellos, dice el verso 11, que se acercaron a Jesús para pedirle señal del cielo. Parece ser que había cierta creencia popular por la que se pensaba que el diablo también puede hacer milagros en la tierra, pero solo Dios los puede hacer en el cielo. Y así como él certificó, por ejemplo, a Elías, el profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Descendiendo fuego del cielo.
o a Moisés trayendo pan, el maná, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el desierto, o a Josué deteniendo el sol por un día. De esa misma manera, si Jesús quiere acreditar que Él es el enviado de Dios, debería hacerlo de esta manera. Sin embargo, esto no lo decían porque ellos estaban predispuestos a creer y simplemente necesitaban una ayudita un poquito más extraordinaria. No, dice el verso 11 que lo hacían para tentarle. Ellos ya han tomado una decisión sobre Jesús. Ellos no quieren ver nada más. Mira lo que dice un autor. La incredulidad no se arregla con milagros, sino con conversión. El teólogo de la iglesia medieval, San Anselmo, decía: no busco entender para creer, sino que creo para entender. Los fariseos ya han decidido no creer, así que se van a quedar sin entender. Y es por eso que Jesús, dice ahí el verso 12, no pierdas de vista esto, gimiendo en su espíritu, el dolor profundo que le causa la reacción de ellos, decide dejarles sin más señales. Dice el verso 13 que dejándoles se fue. Y aquí debes ver mucho más que un movimiento físico de Jesús, se trata de un movimiento espiritual. Jesús deja en su ceguera a aquellos que viendo deciden no ver. Ahora encontramos otro grupo que ilustra otra forma de ceguera y son los discípulos, y lo vemos en el siguiente episodio. Como digo, estos representan a los creyentes, quienes eventualmente también dan muestras de ceguera espiritual en la vida. Así que fíjate que la diferencia entre los dos grupos no es que unos dudan y otros no. Ambos, incrédulos y creyentes, tenemos dudas. La diferencia es qué vas a hacer con esas dudas. Las dudas que separan al incrédulo acercan más al creyente a su Señor. Y a pesar de todo, así lo vemos con estos discípulos, ellos siguen con síntomas de ceguera espiritual, pero siguen con Jesús en la barca. No se marchan. Jesús ahí en la barca, en medio de esa travesía, aprovecha para enseñarles, ¿no?, sobre cuestiones importantes para su fe. No tenemos tiempo para entrar en esos detalles, pero el punto es que ellos, mientras Jesús les está hablando, solamente están pensando en la barca en un tema, que se les ha olvidado traer comida, que solo han traído un pan para 13. ¿Te imaginas? Claro, en ese momento dice que Jesús entiende lo que estaban hablando. Y las palabras de Jesús hacia ellos, en forma de pregunta una tras otras, creo que nos dejan, como en pocas ocasiones Jesús, sin aliento. Mira cómo lo dice en el verso del 17 al 18. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Es como si les dijera, ¿en serio? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, nota que ellos ya sí tienen ojos, pero no veis. Y teniendo oídos, no oís y no recordáis. En otras palabras, ¿pero qué os pasa? ¿Es que acaso sois como esos judíos incrédulos? Si yo alimenté a 5.000 con 5 panes y a 4.000 hace un momento con 7 panes, ¿tan difícil es para alguno del grupo adivinar lo que yo puedo hacer con un solo pan entre 12? ¿Acaso no he demostrado lo suficiente quién soy? ¿Acaso no he demostrado lo suficiente mi compromiso con vosotros, de cuidaros? Entonces llegan a la otra ribera, a la otra orilla, y llegamos al último escenario. Los discípulos desembarcan con Jesús, y qué casualidad, de inmediato le trajeron a Jesús un hombre ciego. Y Jesús aprovecha esa situación. Jesús lo sanó, como él hacía en otras ocasiones, pero en esta ocasión sucede algo insólito. Jesús nos tiene acostumbrados a acertar a la primera, ¿verdad? Bueno, en esta situación él necesita sanarlo en 2 fases. En la primera nos dice el texto que puso saliva en sus ojos, y recordamos como en una vez anterior dijimos, no es porque creía que la saliva de Jesús tiene magia, ¿eh? La saliva tenía un simbolismo de curación, así que es una manera en la que le está diciendo al ciego, para que pueda sentirlo, te voy a curar. Y luego puso sus manos en los ojos del ciego, y este hombre dijo, verso 24, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ve borroso. Entonces la segunda vez Jesús puso sus manos otra vez en sus ojos, y entonces nota ahí, dice el verso 25, y le hizo que mirase. ¿Ves ahí cómo lo direcciona? Y entonces fue restablecido, y dice, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, podríamos ver varias opciones. La primera, Jesús no tiene suficiente poder y necesita repetir la acción. Bueno, simplemente por todo lo que ya hemos visto en el Evangelio de Marcos acerca de Jesús, él manda a un muerto resucitar y se levanta.
Él detiene el viento y el mar con su sola voz. No, esto es imposible. Otra opción, el hombre no tiene suficiente fe para ser sanado a la primera. Y entonces Jesús le da un poquito más de margen para que desarrolle esa fe y así pueda hacerlo a la segunda. Bueno, no hay duda de que Jesús siempre resalta la fe en las personas, ¿verdad? Como un medio para que sean bendecidas. Sin embargo, mira que aquí no dice nada en esta ocasión y además Jesús sanó a muchos sin fe. Bueno, resucitó a un muerto y difícilmente podía poner su fe en él, ¿no? Creo que tampoco va por aquí el tema. Mira esta última opción. Jesús quiere enseñar algo, y especialmente a los discípulos. Es interesante, ¿no?, que hablando de la ceguera espiritual, ahora Marcos, por cierto, es el único de los 4 evangelistas que sitúa este episodio aquí, destaque este milagro, ¿no? Seguramente hay razones pedagógicas detrás de Jesús, ¿no?, que hace este milagro de esta forma, y también detrás del evangelista que decide incluirlo justo en este momento de la historia. Jesús está mostrando tanto su capacidad para sanar nuestra ceguera, así como nuestra necesidad repetida de su intervención en nuestro corazón para verle y para seguirle cada vez mejor también. Entonces, una vez vista esta primera parte del mensaje, una explicación general del texto, pasemos a desarrollar esta doctrina. Hemos visto la ceguera espiritual como el punto central de todo este pasaje, y ahora yo quisiera a continuación ver 4 aspectos de la ceguera espiritual con vosotros. 4 aspectos. El primero de ellos, la ceguera espiritual es una realidad profunda. Es una realidad profunda. Como la ceguera física forma parte orgánica de una persona invidente, ¿verdad?, hasta que incluso acaba definiéndola como una persona ciega. Así la ceguera espiritual está tan arraigada en nuestro corazón humano que nos acaba definiendo también. En el momento en el que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, comieron de aquel fruto prohibido, dice el texto en Génesis que sus ojos fueron abiertos. Ahora, no te parezca que eso es positivo, en el contexto no lo es para nada. Se abrieron unos ojos que veían el mundo de manera independiente a Dios, que lo había creado todo. Y se cerraron a la vez unos ojos que podían ver todo conforme a la verdad de Dios. Y esta es la tragedia, este es el drama de la humanidad que arrastra hasta hoy. No sabemos identificar ni definir nada. Nos confundimos todo el tiempo. Desde entonces, cada ser humano nacemos ciegos a Dios. El apóstol Pablo escribe en su primera carta a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2, pero el hombre natural, es decir, tal y como venimos a este mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Venimos reprogramados de manera defectuosa ya, y no las puede entender. Y de manera más directa dirá en su segunda carta a esa misma iglesia, en el capítulo 4, que el Dios de este siglo, y eso en su lenguaje se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, nota que ya no ven, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Es decir, que la Biblia nos muestra que somos a la vez culpables de ceguera y víctimas de ceguera a la misma vez. No vemos porque no queremos ver, no vemos porque no podemos ver. Y esta ceguera espiritual que arrastramos desde el Edén, que tenemos por naturaleza, que mejoramos incluso con la práctica, es tan profunda que incluso al creer en Jesús, a esto Jesús lo llamará ver el reino de Dios, ¿no?, cuando crees en Él, cuando recibes su Espíritu en nosotros, que es el que nos ayuda a entender, esa ceguera continúa acompañándonos y sigue perjudicándonos a todos nosotros. Y eso lo vemos con los discípulos de Jesús, en el episodio de la alimentación de los 4.000, ¿no? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mismo escenario, mismos discípulos, mismo Jesús, que ya ha demostrado por activa y por pasiva, sanando enfermos, liberando endemoniados, deteniendo una tormenta, resucitando un muerto, alimentando milagrosamente a más de 5.000, ser el mismo Dios creador, todopoderoso, compasivo, encarnado entre ellos, ¿no? Pero llega una nueva circunstancia en la vida, ¿verdad? Escasez, la enfermedad, el miedo, la precariedad laboral, la injusticia que estás viviendo, y somos otra vez incapaces de verle
y de confiar en Él y de seguirle en medio de esa nueva circunstancia. La ceguera espiritual es una realidad profundamente arraigada en nosotros. El segundo aspecto que quiero destacar es que la ceguera espiritual nos pone en peligro y debemos pararnos aquí. Otro refrán dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso define perfectamente a los fariseos incrédulos pidiéndole señal del cielo a Jesús. Es interesante porque justo después de que Jesús alimentó a los 5.000 en otra situación, esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, los judíos también pidieron una señal del cielo a Jesús para confirmarle, para creer en él, de verdad, como si fuese el Mesías, ¿no? Como decía, Moisés hizo que cayese pan del cielo, Elías que cayese fuego del cielo, y Jesús entonces les respondió que ahora, de manera mucho más extraordinaria, el Padre Celestial les está dando el verdadero pan de vida, que ha descendido del cielo y que da vida a este mundo. Se estaba refiriendo a sí mismo. O sea, en otras palabras, Jesús les está diciendo, como espera que vean ahora también los fariseos, que si están buscando una señal del cielo para creer en Él, le miren directamente a Él. Jesús es la señal del cielo definitiva. Él es el Hijo eterno de Dios hecho carne, que vino del cielo para darnos a conocer al Padre Celestial y para abrirnos un camino de regreso a Él a través de su muerte y de su resurrección por nosotros, consiguiendo el perdón de pecados y la vida eterna. Como diría en otra ocasión sobre el agua, cualquiera que coma del pan de este mundo volverá a tener hambre, pero el que coma del pan de vida, que es Jesús, no volverá a tener hambre su alma jamás, como dice Él, sino que vivirá eternamente. Ahora, cerrar voluntariamente los ojos a esta realidad, como los judíos incrédulos, expuestos una y otra vez a Jesús, nos pone en una situación de peligro extremo. Jesús les abandonó a su ceguera voluntaria y es dramático, desde este momento no le volverían a ver nunca más. Y así de peligroso puede ser el caso de todos aquellos que, oyendo a Jesús, conociendo de Él, percibiéndole, incluso en el corazón, os mantenéis sin fe. Hay una línea roja de no retorno que solo Dios conoce, pero que cuando es traspasada ya no hay más oportunidad para volver. Eres dejado a tu ceguera voluntaria, de manera permanente. No ves más a Jesús, entonces te quedas sin vida. ¿Escuchas el gemido profundo de Jesús por esto? ¿Por tu caso? ¿Por tu incredulidad? ¿Por decidir no querer ver? Su suspiro se parece al que pueda dar un padre cuando ve que su hijo se le va y no puede hacer nada. Es por eso que el profeta del Antiguo Testamento, Isaías, llama al juicio de Dios su extraña obra. La obra predilecta del Señor no es juzgarte, es salvarte. Pero si no quieres ver, puede ser entonces que no veas más. Qué rápido debes huir de esta ceguera espiritual, ¿verdad? Un tercer aspecto, la ceguera espiritual nos impide aprender, ya como discípulos de Jesús. Y esto lo vemos claramente con ellos, ¿no? La ceguera eventual del creyente no es la ceguera permanente del que se niega a creer, pero también tiene efectos negativos sobre él. Nos impide aprender por dos razones que observamos en el texto. Nos impide aprender porque nos impide prestar atención a lo importante. Jesús les está hablando en la barca de la levadura, en sentido figurado, se está refiriendo como la levadura hace influencia en todo lo que toca, ¿verdad? Pues a la influencia de esas enseñanzas de diferentes grupos que habían alrededor de ellos y que les podría perjudicar. Pero nota ahora cómo la preocupación por la falta de comida era tan grande en los discípulos que ellos escucharon la palabra levadura y ya no siguieron escuchando el resto de la conversación. Solo pensaban en comida, ¿no? Supongo que esto te ha ocurrido alguna vez. Estás muy preocupado por algo, lo tienes ahí en la mente todo el rato y alguien te está hablando y hay algún momento que oyes ahí un susurro, pero ya no le sigues. La mente siempre tiende a las preocupaciones. Y eso puede ocurrirte también, por ejemplo, leyendo tu Biblia, ¿no? Puedes estar leyendo incluso algún episodio que inspira tu fe, pero la mente no está ahí. O también aquí, ahora oyendo este sermón. La mente se va. Por eso Jesús dijo que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra, impiden que ella dé el fruto
en nuestra vida, ¿no? Impide que te influya la levadura de Jesús, que tanto necesitas. Y entonces te expone al riesgo de otras influencias en este mundo que te van a cegar más a toda esta realidad, ¿no? Pero la ceguera, además de que nos impide prestar atención a lo importante, nos impide aprender porque nos impide aplicar lo que ya sabíamos, lo que se supone que ya habíamos aprendido. Esta es la queja principal de Jesús con sus discípulos, ¿no? Recordamos lo que él les preguntaba: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? A ver, coged papel y boli, vamos a hacer un examen. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y todos ahí apuntando 12. Bien. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas? Y la palabra original canasta es una dimensión más grande que cesta. ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y todos ahí apuntando 7. Saco un 10 seguro. Perfecto. Un 10 en el examen teórico. Entonces, ¿cómo que aún no entendéis? No nos engañemos, podemos tener mucha Biblia en la cabeza. Podemos estar llenos de buena teología. Tener muchos testimonios de experiencias en tu vida de cómo Dios ha sido fiel y cómo Él te ha cuidado. Pero llega un nuevo problema y se nos olvida la doctrina que sabíamos. Se nos olvida las experiencias similares a veces que hemos vivido también. Y ocurre una especie de cortocircuito entre eso que sé y eso que hago. Reconozcamos hoy que somos alumnos lentos para aprender, ¿verdad? Pero a la vez, y qué precioso es esto, vemos que Jesús siempre es un maestro paciente para enseñarnos. Y con esto llegamos al último aspecto de la ceguera. Hemos hablado de que la ceguera espiritual es un problema profundo, es una realidad profunda, que la ceguera espiritual nos pone en peligro, la ceguera espiritual nos impide aprender. Finalmente, la ceguera espiritual necesita ser sanada. Y esto es lo que se ilustra en el episodio del milagro de este hombre ciego al final, ¿no? Y ahí podríamos destacar 3 etapas que se relacionan directamente con nosotros. Mira, la primera, como ese hombre al principio que no veía nada, ¿verdad? Así nosotros estamos ciegos hasta que el Señor abre nuestros ojos en la conversión. Y entonces empezamos a ver nuestra necesidad de Él, lo primero, ¿verdad? Ahora hay una segunda etapa, como en la primera fase, cuando Jesús toca los ojos de este hombre, en nosotros la conversión no es el final del proceso, es solamente el principio. Como aquel hombre empezamos a ver, ¿sí?, verdades espirituales, intuimos cosas, cuestiones eternas, pero borrosamente. Aún no conectamos todos los puntos. Vemos como árboles que se mueven. Aún Jesús nos tiene que decir muchos días, teniendo ojos no ves. Y entonces destacamos la tercera etapa, cuando ya Jesús toca nuevamente los ojos de este hombre y puede ver todo claramente. Nosotros también necesitamos una intervención repetidamente para que gradualmente vayamos viendo cada vez mejor al Señor en nuestra vida y su obra. Como alguien que tiene problemas de miopía debe ir haciéndose revisiones periódicamente, cada discípulo, cada seguidor de Jesús necesita estas revisiones repetidamente para que nuestra visión no se deteriore más de lo necesario, incluso más, para que mejore gradualmente. ¿De qué manera va mejorando gradualmente nuestra visión espiritual? Principalmente a través de 2 medios. El primero, leer y meditar en la Escritura diariamente. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro la va a llamar en su segunda carta la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿No te ha pasado eso de estar leyendo algo en la Biblia, no entenderlo muy bien, y al tiempo volver a eso mismo que leíste y de golpe cobra una luz diferente? Y de manera progresiva el Señor va trabajando como buen oftalmólogo en nuestra vista espiritual. Leer y meditar en la Escritura diariamente. Pero otra manera como nuestra vista va a ir mejorándose de manera gradual es orar por iluminación diariamente.
El apóstol Pablo oraba de esta manera por los creyentes de Éfeso, después de haberle enseñado en su carta varias verdades. Él dice que ora para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, nota ahora, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así cada día, necesitamos pedirle cada día al Señor, como el Salmo también, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, lo que se encuentra en este libro. ¿Y cómo? No solo retenerlo aquí, sino cómo conectar los puntos y cómo aplicarlo, a mi caso también con sabiduría. ¿Hasta cuándo debemos buscar esta sanidad diaria de nuestra ceguera? Pues hasta el final de nuestra vida. Cuando un día, como escribe el apóstol Juan en su primera carta, seremos semejantes al Señor, porque le veremos tal y como Él es. Ahí recibiremos conocimiento inmediato. Como el ciego al final, allí nuestra vida un día será restablecida totalmente, y como Él veremos de lejos y claramente todas las cosas. Hoy vemos una mala noticia, que de forma natural todos estamos ciegos. Alguno está tan ciego que ni ve que no ve. Pero hay una buena noticia. Jesús ha venido para abrir los ojos de los ciegos. Cristo restaura la visión que hemos perdido por causa del pecado. Por la gracia de Dios el Padre, a expensas de su cruz, con el poder de su Espíritu Santo en ti, Jesús tiene ojos nuevos para todo hijo de Adán que se quiere volver a Él. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y con esta sanación del ciego nos muestra no solo nuestra necesidad de que Él sane nuestra ceguera, sino su compromiso con nosotros para sanarla y hacerlo de manera gradual hasta que la luz sea plena. Así lo va a hacer con cada discípulo suyo, como escribe el apóstol Pablo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar. Y llegados aquí me gustaría dejaros con algunas aplicaciones para nuestro uso. En primer lugar, una palabra de enseñanza que debe quedar en esta mañana muy bien grabada en nuestra mente. La sanidad de nuestra ceguera espiritual es un milagro del Señor. Esto es así tanto en el que no cree como en el que cree. Solamente el Señor puede hacer que el que no ve vea y que el que ve vea mejor. Él es el único oftalmólogo que ha podido hacer que tú veas esa necesidad de perdón y de paz con Dios que necesitas, ese hábito que debes dejar, esa decisión que debes tomar en consonancia con su palabra también, esa promesa bíblica a la que te debes aferrar en medio de tu ansiedad. Si ves todas estas cosas, la alabanza es suya, no nuestra. Él nos la ha hecho ver. Si solo las ves, pero borrosamente, en sus manos sigues encontrando sanidad. Si de lo que se trata es de tu cónyuge, o de una hija, o de tu amigo que no ve nada, o algún hermano aquí en la iglesia que no ve las cosas como tú las estás viendo con esa misma claridad, o un hijo que no aprende todo lo rápido que yo quisiera, ¿verdad? En ningún lugar cabe el orgullo ni la impaciencia en nosotros con ellos. No podemos exigir lo que a nosotros se nos ha dado de gracia, ¿no? Si ves algo, es por la gracia del Señor. Recuerda que no somos los oftalmólogos nosotros, solamente pacientes que están en la consulta del gran oftalmólogo. Y solo cabe hacer, como aquellos amigos del ciego, llevarlo al Señor en oración y ponerlo en sus manos. Ahora, una palabra también para nuestro examen en esta mañana. ¿Ves los síntomas de tu ceguera espiritual? También como creyente, de tus puntos ciegos. ¿Cuáles son algunos síntomas de esta ceguera? Podemos destacarlos de nuestro pasaje solamente. Mira, déjame darte 3. Cuando no ves la suficiencia de Cristo en tu necesidad. Llega la enfermedad y pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda en este desierto? Llega la escasez y pregunto, ¿de dónde vendrá mi provisión? Llega la tentación y pregunto, ¿de dónde vendrá mi fuerza? Llega la muerte y preguntas, ¿de dónde vendrá mi esperanza? Pues mi socorro viene del Señor, dice el Salmo 121, ¿no? Que hizo los cielos y la tierra, que multiplicó los panes y los peces, que es ese pan del cielo que ha venido y que ha sido partido para darnos vida.
Otro síntoma, cuando necesitas más señales, aparte de Cristo y su cruz, para confiar. Quizá dices, bueno, Señor, lo que has hecho hasta aquí está muy bien, pero yo necesito cosas más grandes. Yo necesito que hagas mucho más por mí. Yo necesito un trabajo nuevo, yo necesito que sanes a este familiar, yo necesito que mejore esta relación. Y no me malentiendas, no es que el Señor no puede hacer nada más por ti, ni mucho menos, pero nuestra fe no puede depender de lo que Él vaya a hacer, sino de lo que Él ya ha hecho. Lo que Él ha hecho con su venida a este mundo, con su muerte y su resurrección para darte vida nueva y eterna. Es una señal suficiente para que le ames y para que confíes en Él para siempre. Y un síntoma más, cuando no estás creciendo como discípulo de Jesús, tu cabeza está más preocupada, ¿no?, por las necesidades de este mundo que por las de tu alma, por las temporales más que por las eternas, más, como dirá Jesús, por qué comeré, qué beberé, qué vestiré, que por la aplicación de la palabra de Dios, que por exponerte a la levadura de Jesús, que por dar fruto del sermón, que por sacarle jugo a las experiencias que ya has vivido, ¿no? ¿Ves los síntomas de tu ceguera espiritual en estos síntomas, en cada uno de ellos? Sin duda este texto nos deja también en esta mañana una palabra de reprensión muy clara, ¿no?, a todos los que creemos en el Señor, a todos los que tratamos de seguirle. Puedes escucharle hoy diciéndote en ese área que conoces bien, ¿cómo aún no entiendes? Con las experiencias tan parecidas que ya has vivido, con las enseñanzas sobre ese mismo tema que ya has oído. ¿Por qué aún no entiendes? ¿Por qué aún no aplicas? Pienso que en esta mañana todos necesitamos una revisión con el oftalmólogo, urgentemente. Quizá el sector de oftalmólogos de Vilassar de Mar se están frotando las manos, pero, y con todo el respeto, no me refiero a ellos, sino con el oftalmólogo divino, constantemente. Pero encontramos aquí una palabra para nuestro consuelo también. No temas venir hoy a la consulta. No temas ponerte en sus manos. Mira estos episodios. Empieza pensando en la gran compasión de Jesús por las gentes. Él no solo tiene, como decía, compasión por los problemas espirituales y eternos, sino también por los materiales, por los temporales. El Señor se despierta a compasión por ti, sea cual sea tu necesidad ahora mismo. Pero oye también su gemido profundo por aquellos fariseos, y Él suspiró por aquellos que no iban a creer en Él y empezaron a planificar matarle. También suspira por ti hoy. Él dijo, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Él no está esperándote ahí, sentado en su silla de su consulta, esperando a que tú piques a la puerta y decirte, sí, ahora nada, ahora fuera de aquí. Para nada. Él siempre pone sus manos sanadoras sobre todos los que vienen a Él. Él te está esperando con ojos nuevos en esta mañana, con un corazón nuevo, con vida nueva para ti. Y piensa en ese paciente aún que le lanza a sus discípulos. Pienso que hasta en ese aún puedes encontrar consuelo. Ese aún no entendéis, en realidad es una puerta abierta para entender. Él no le responde igual que responde a los incrédulos, ¿verdad?, a los fariseos. ¿Aún no entendéis? Es interesante notar que el Evangelio de Mateo, al final de este episodio, añade estas palabras sobre los discípulos. Entonces entendieron. Qué esperanzador, ¿no? Si crees, acabarás entendiendo. Eso es lo que decía San Anselmo. Así que no te desesperes por lo que no estás entendiendo ahora. Sigue creyendo, porque el Señor está llevando un programa paciente contigo, un programa oftalmológico, y lo va a completar. Me gustaría dejaros con esta palabra de exhortación también, para que pongamos en marcha algunas cosas en esta mañana. Mira, si estás hoy aquí, sin ver todavía no ves nada de atractivo en Jesús, todavía no puedes ver tu necesidad sobre Él. Hoy estás aquí, escuchando esto, precisamente porque Él quiere sanar tu vista. Él quiere salvar tu alma. No te niegues a creer. No cierres voluntariamente tus ojos. No cruces esa línea invisible de no retorno, que nadie sabe dónde está.
Jesús te ha dejado ya con la señal del cielo más clara, más evidente posible, su venida, su muerte y su resurrección para salvarte. Recuerda que la incredulidad no se soluciona con más señales, sino con conversión. Lo que tú necesitas en esta mañana no es ver algo nuevo, no es ver más, sino volverte a Él, confiando en Él. Volverte a Él en arrepentimiento, un cambio de mente hacia Él y fe. Así que conviértete a Él, confía en Él hoy como tu Salvador, síguele, dale tu vida como el Señor y entonces verás que empiezas a ver. Entonces vas a ver que empiezas a ver y que empiezas a ver progresivamente cada vez con más claridad. Y por último, si como verdadero cristiano ya has empezado a ver, no dejes de ponerte en las manos del Señor cada día, buscando su intervención repetidamente en ti para verle más claramente en medio de tus rutinas diarias, en medio del nuevo episodio que estás viviendo, en medio de tu enfermedad, en medio de los miedos que tienes que enfrentar, en medio de esta situación matrimonial difícil, en medio de los retos que suponen siempre la crianza de los hijos, en medio de la selección de las amistades o de los planes que debes hacer para el futuro. No dejes de ponerte en sus manos. No hagas todas esas cosas conformándote con ver a medias. No tienes que hacerlas de forma borrosa. Tú puedes ir a Él con confianza. El mejor oftalmólogo, el Señor, el que da ojos a los ciegos, está a tu lado, está contigo. Puedes ir a Él con confianza, principalmente por medio de ir a su palabra en oración. Y así vas a poder ver cada vez más claramente todo lo que va a ser bueno para ti. Así que revisa tu vista espiritual cada día en la consulta de este oftalmólogo divino, en la consulta del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y ella habla a nuestros corazones, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, porque aunque tú nos hablas de manera clara, aunque tú te muestras de manera clara, reconocemos, Señor, que el problema lo tenemos nosotros, está en nuestros ojos, está en nuestros oídos, está en nuestro corazón, que tiende a preocuparse por otras cosas, que se despista, que no atiende a lo que es verdadero, a lo que es importante, que se confunde, que cree mentiras antes que verdades. Señor, ayúdanos en este día a ver. Danos ojos, Señor, para que podamos verte, unos quizá por primera vez, otros para poder verte cada vez mejor y que nuestra visión de ti no se deteriore. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer a cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesús y que de esa manera podamos, Señor, seguirle mejor. Eso va a ser el bien para nuestra vida también, Señor. Úsanos también para las personas que están a nuestro alrededor. Danos humildad, porque, Señor, nosotros también estamos ciegos. Si vemos algo, es por tu intervención en nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes, a ser compasivos, a ser amorosos, a poder hablar de estas verdades también con ellos, a poder, como aquellos amigos de aquel hombre, llevarlos a ti ahora en oración, para que tú estés también abriendo los ojos, Señor. Te rogamos todas estas cosas y esperamos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Pues vamos a responder.